Buenas tardes. Hoy, en este martes, vamos a comenzar una nueva etapa en estas reflexiones de cápsulas de formación. Vamos a iniciar con los libros del Antiguo Testamento, ya que durante todo este tiempo hemos visto los evangelios, las cartas de San Pablo, los libros también de Hechos de los Apóstoles y también los escritos de San Juan. Hoy comenzamos con el primer libro llamado el Génesis, para que todos podamos entender a la luz también del Nuevo Testamento cómo se entiende el Antiguo Testamento desde nuestra experiencia de fe. El libro del Génesis es el primer libro de la Torá o Pentateuco, es decir, es un conjunto de 5 libros donde está centrado todo lo que es la historia esencial y la ley por la cual se rige el pueblo de Israel. Por lo tanto, también es el primer libro del Tanaj judío, o lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. En hebreo, los libros del Pentateuco se conocen por su primera palabra, así que para los hebreos este libro es Bereshit, es decir, en el principio, porque así son las primeras palabras con las que comienza este libro. El libro del Génesis proviene del griego Génesis, es decir, nacimiento, creación, origen. En Génesis 2:4, en hebreo esta palabra Génesis se dice generación, aunque como el título del libro se utiliza Bereshit, en Ibrית o hebreo, Bereshit son las primeras palabras de la Torá y por ende del Tanaj y significa en el principio. Por eso este libro se llama Génesis, porque la primera palabra es principio u origen. En cuanto a la fecha y autor de este libro, el libro del Génesis no menciona a ningún autor. Muchos estudios académicos están de acuerdo de que tiene varias fuentes redactadas por varios religiosos, por ejemplo en la época del cautiverio de Babilonia, y que tiene muchos autores, hipótesis documentaria, que sostiene que hay varias manos o escritores detrás de cada uno de estos temas de este libro. Durante la mayor parte del siglo XX, los estudios académicos sobre los orígenes del Génesis estuvieron dominados por la hipótesis documentaria formulada por Wellhausen a finales del siglo XIX. Esta hipótesis ve el Génesis como una compilación de fuentes inicialmente independientes. El texto J, llamado así por el uso del término Yahvé en alemán, como el nombre de Dios, y el texto E, llamado así porque se usa el nombre de Dios Elohim, y el texto P como fuente sacerdotal debido a su preocupación por el sacerdocio de Aarón y los levitas. Estos textos fueron compuestos de manera independiente entre los años 950 y 500 a.C. y sufrieron numerosos procesos de redacción, culminando en su forma actual alrededor del 450 a.C. Se han identificado varias fuentes adicionales que no se pueden atribuir a ninguno de los 3 documentos originales, especialmente Génesis 14, la batalla de Abraham y los reyes de Oriente y la bendición de Jacob. La tradición sostiene que Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros que contienen al Génesis. Entre los estudiosos medievales, esta tradición se mantuvo incuestionada hasta la hipótesis de Wellhausen en el siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX,
La ciencia arqueológica bíblica, desarrollada por William F. Albright y sus seguidores, combinada con la aplicación de nuevos métodos de estudio, como la crítica de fuentes y la historia de la tradición, desarrollada por Hermann Juncker, Robert Alter y Martin Knott, parecen demostrar que las historias del Génesis están basadas en tradiciones orales del segundo milenio antes de Cristo. A mediados del siglo XX, parecía que la arqueología y el mundo académico habían reconocido y reconciliado la hipótesis de Wellhausen con una versión modificada de la autoría de Moisés. Este consenso fue roto a los años 70 con la publicación de dos libros: La historicidad de las narraciones patriarcales de Thomas L. Thompson y Abraham en la historia y en la tradición, en 1975, de John Van Zetter. En ellos se señalaba que la evidencia arqueológica se conectaba al autor del Génesis al segundo milenio antes de Cristo. Podría apuntar igualmente al primer milenio y que las tradiciones orales no eran tan fácilmente recuperables como Juncker y otros habían afirmado. En el tercer trabajo, La fabricación del Pentateuco en 1987, de Whitbread, analizaba las asunciones que subyacían en el trabajo de Wellhausen y las consideró ilógicas y poco convenientes, mientras que William Dever atacó las bases filosóficas de la arqueología bíblica de Albright, argumentando que no era ni deseable ni posible usar la Biblia para interpretar los registros arqueológicos. Actualmente las teorías mayoritarias se pueden dividir en tres grupos. Uno habla de revisiones del modelo documental de Wellhausen, otros hablan sobre la hipótesis de Whitbread sobre la Torá y otro habla sobre la hipótesis de John Van Zetter. El origen del nombre del Génesis. El nombre griego proviene del contenido del libro, el origen del mundo, del género humano y del pueblo judío. La genealogía de toda la humanidad desde el comienzo de los tiempos. También Génesis tiene el sentido de prólogo, ya que la historia judía comienza propiamente con el Éxodo, del cual Génesis es simplemente un prolegómeno, es decir, el inicio o prólogo antes de comenzar la historia de Israel. Este título aparece en la versión de los 70 o Septuaginta griega. En hebreo, el libro se llama Bereshit, en el principio, y se toma de la primera palabra que aparece en el libro. Según el Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Varios de los personajes de estos libros son relevantes para el pueblo judío. Por ejemplo, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. División tradicional. Es costumbre de los hebreos dividir el libro, al igual que el resto de los libros del Pentateuco, en 12 parashot, es decir, en 12 partes o lecturas semanales, cada una de las cuales es leída cada semana en el ciclo anual de lecturas de la Torá en la sinagoga. ¿Cuáles son los temas principales que podemos encontrar en el Génesis? Se ocupa del tema de la promesa, la elección y la alianza. En esto no es original, ya que los tres repiten a lo largo de toda la Torá, pero cada uno de ellos es dominante en distintas partes del Génesis. En la historia primitiva, las intenciones de Yahvé, Dios,
se ven con obstáculos por la infidelidad del hombre. En la historia de Abraham, la fe es abandonada, puesta a prueba y resulta victoriosa al final, para ser restaurada completamente. Quienes no la han perdido nunca se ven recompensados. En tiempos de Jacob se explica que la elección de Dios por el pueblo hebreo no persigue ningún fin, sino que es generosa y desinteresada. Con José, por fin, la providencia frustra los malos impulsos humanos y los dirige pacientemente para hacerlos cumplir, en última instancia, con los planes y objetivos del diseño de Dios. ¿Cuáles son los géneros literarios que aparecen en este libro? El Génesis encaja exactamente en la definición del libro histórico bíblico, recordando siempre que el término histórico no debe entenderse en el sentido que se otorga a la historiografía moderna. Esto es especialmente cierto para los capítulos sobre los orígenes y para la historia de los patriarcas. Pero el Génesis también es lo siguiente: la historia de una familia. Una larga serie de biografías, cronologías y genealogías de antepasados que se centran en los acontecimientos familiares, despreciando los hechos políticos o religiosos. No sigue la sucesión de gobiernos, sino la de los parientes. También se considera una historia popular. Suele detenerse en minucias argumentales que pueden interesar al pueblo entero y frecuentemente omite hechos que parecen esenciales a los historiadores modernos. También se le considera que es una historia religiosa. Todo lo narrado es visto bajo el criterio de que es consecuencia de la acción directa de Dios, que interviene incuestionablemente en todos y en cada uno de los momentos decisivos de la historia de este pueblo. Además, todos los hechos se agrupan y se explican en función de los postulados teológicos destinados a aprobar una y otra tesis religiosa. A pesar de estas precisiones, el Génesis da toda la impresión de narrar en la historia de los patriarcas hechos que fueron o semejan ser reales, dando una muy viva imagen del origen y migraciones del pueblo hebreo, de sus raíces étnicas y lingüísticas, y de sus estructuras morales, sociales y culturales. ¿Cómo podemos dar una interpretación de la creación del mundo y el relato del Jardín del Edén? Para muchos, los 11 primeros capítulos del Génesis merecen ser considerados aparte del resto, pues describen en una forma popular el origen y la creación del mundo, del hombre y la vida en general. En la actualidad, la gran mayoría de los cristianos consideraban los primeros capítulos del Génesis como escritos simbólicos, que no deben ser entendidos literalmente. Sin embargo, unos pocos protestantes y evangélicos creen que son históricamente correctos. La historia de la creación del mundo comienza con una contradicción sustancial entre el primer capítulo y el segundo capítulo del Génesis. En el primer capítulo, Dios crea primero a los animales y entonces al final crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza como culmen de toda la creación, sin establecer ninguna prioridad entre ellos. Pero en el segundo capítulo aparece una nueva introducción al relato de la creación del hombre. Esta vez, Dios es llamado Elohim y llama al hombre Adán y a la mujer Eva y los coloca en un huerto llamado Edén, después de haberlos creado del barro.
Más adelante crea a los animales y por último crea a la primera mujer, Eva, de una costilla de Adán. Por eso estas aparentes contradicciones no se pueden entender de manera literal en cuanto a la creación, sino que son dos tradiciones que se unen en un mismo libro, una resaltando la grandeza del hombre por encima de toda la creación y otra reconociendo la fragilidad del hombre ante la creación. Por eso podemos encontrar estas dos versiones en el capítulo primero y en el capítulo segundo. No es que se contradigan, sino se complementan, refiriéndose a la grandeza y al mismo tiempo la fragilidad del ser humano. Se han realizado innumerables lecturas de los primeros capítulos del Génesis y varias explicaciones sobre este doble relato de la creación, además de las interpretaciones oficiales de la Iglesia, tanto católica como judía, y además se hicieron lecturas por fuera de la religión, místicas, alegóricas, incluyendo una alegoría a la evolución del universo, teoría del Big Bang o la teoría de la evolución de Darwin. Para los creacionistas, defensores de la veracidad absoluta de las Sagradas Escrituras, no hay contradicción en estos dos capítulos. Cada cual hace hincapié en un aspecto distinto de la creación. El primer capítulo del libro expone un resumen global de la creación que combina con la institución del día de reposo, mientras que el segundo se detalla la creación humana y la institución del matrimonio. Mientras que el primero se anuncia que Dios creó al hombre y a la mujer, en el segundo se detalla cómo se hizo. Según los creacionistas, la aparente contradicción nace de un error de traducción. En la antigua versión de la Reina Valera, en el versículo 19 del capítulo 2, se usa el pasado perfecto, formó, en vez del pasado pluscuamperfecto, había formado, dando al pasaje un sentido ambiguo. Formó pues Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes se desconoce con ese nombre. Génesis 2:19. En cuanto a la creación de Adán y Eva, el pasaje del Génesis 1:27 nos dice que fueron creados simultáneamente y que fueron creados el mismo día. Por lo cual los creacionistas sostienen que el capítulo 2 no contradice el primero, sino que solo añade detalles no mencionados en el capítulo 1. Como por ejemplo que antes de crear a la mujer, Dios trajo todas las criaturas ante Adán para que les pusiera nombre. Todo esto es un propósito mayor que la mera forma de el escrito. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada para él. Así lo afirma Génesis 2:18. Según esta interpretación, Dios creó a una mujer y se la dio a Adán. Él quiso que el hombre reconociera primero que algo le faltaba y por eso le trajo todos los animales que había creado. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda adecuada para él. Génesis 2:20. Adán vio que había león y leona, carnero y oveja, pero para el varón Ish, que es esta terminación como los hebreos llaman al hombre, no había una varona o hembra, Isha, hebreo que significa mujer o hembra. Dios hizo caer un sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces una de las costillas y tomó
La tomó y cerró el lugar con carne, y de la costilla Dios que tomó del hombre hizo una mujer, trayéndola al hombre, y dijo a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomada. Génesis 2 del 21 al 23. Fuera de las lecturas creacionistas, la discrepancia bíblica sobre la creación alimentó la leyenda posterior de Lilith, según la cual Dios creó primero una mujer llamada Lilith, que fue mujer referida en el primer capítulo, y Eva, que aparece en el segundo. Resultaría ser un cambio la segunda mujer. Son leyendas que surgieron a partir de esta doble forma de entender la creación. En los círculos académicos predomina otra interpretación. La contradicción entre los capítulos 1 y 2 del Génesis se explica mediante la hipótesis documentaria. Según esta interpretación del libro, no fue escrito por Moisés y en realidad se trata de una fusión de 4 fuentes distintas, escritas por distintas personas en diferentes momentos y lugares. El capítulo 1 es identificado con la tradición sacerdotal, mientras que el capítulo 2 pertenece a la escuela yavista, por llamar a Dios Yahvé. La tradición sacerdotal que compone el primer capítulo del Génesis es la fuente más tardía, posterior al exilio de Babilonia, cuando el judaísmo se cimentaba más como una religión que como una nación en particular, y cuyo propósito sería también reforzar la idea del sábado como un día sagrado de descanso. Además, por supuesto, de dejar claro que la creación, incluido el hombre, son obras de Elohim. Esta parte de por qué se le considera que esta es formada o escrita por la tradición sacerdotal, porque si vemos el orden como se va desarrollando la creación en 6 días, y el séptimo descanso, es toda una liturgia que se va desarrollando, y por eso comentan que esta tradición sacerdotal tiene esa intención de poder remarcar el día de descanso, que era el sábado, para poder manifestar que Dios es el creador del mundo y que nos pide también honrarlo en el séptimo día. Por otra parte, el segundo capítulo del Génesis se trataría de un escrito mucho más antiguo, de la época de los reyes de Israel, el cual vendría a ser un lamento en el que la situación sedentaria y civilizada, centrada en ciudades del reino, conllevaba también injusticia, pobreza y marginación, pues para ellos el relato del segundo capítulo del Génesis parecería ensalzar los valores del nomadismo y de la cercanía de Yahvé provenientes de la vida en el desierto. ¿Qué relación hay entre el Génesis bíblico y los mitos que podemos escuchar acerca de la creación? Al analizar la mitología y también su relación con el relato bíblico, podemos encontrar puntos en común e influencia de la historia bíblica del Génesis. Según la mitología sumeria, la diosa Ki tomó un hueso de Enki y creó una diosa llamada Ninti, la mujer del hueso, paralelismo con la historia de la creación de Eva, que fue creada de una costilla. Enki creó a los seres humanos y un lugar donde el hombre podía vivir sin miedo a los animales, en un lugar sin terror, pero posteriormente su hermano Enlil descubrió que los humanos tenían un comportamiento inadecuado y por ello los expulsó de este paraíso. Ese lugar también es comparado, tiene su similitud con el jardín del Edén. También se menciona la
pelea entre los dioses, la diosa del grano llamada Ashan y la diosa del ganado llamada La'ar. Un problema similar mencionada entre Emesh y Enten, que tiene su paralelismo entre los hermanos Abel y Caín. La historia bíblica del diluvio universal y la historia también de la lluvia mandada por el dios Utapitim, que también duró varios días en castigo de la actitud de los hombres. ¿Cómo podemos estructurar este libro del Génesis? Podemos encontrar varios temas principales. En el primer capítulo vemos la creación del hombre. En el segundo capítulo también la creación del mundo y del hombre. Después el libro de generaciones de Adán, es decir, cómo fueron desarrollándose los hijos de Adán. Después el libro de las generaciones de Noé, el libro de las generaciones de Sem, Cam y Jafet, y el libro de las generaciones de Sem, que concluyen en el capítulo 11. ¿Cuáles son los temas principales de estos primeros 11 capítulos? La creación, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. Ahí aparecen las generaciones de Taré, Ismael, Isaac, Esaú y Jacob. Podemos encontrar en ellos 4 personajes principales: Abraham, Isaac, Jacob y José. De ahí porque el libro de Génesis, en la historia de Israel, es para ellos encontrar sus raíces y cómo fueron surgiendo como pueblo, y Dios cómo los fue guiando hasta hacer de él su pueblo y él su Dios. Este libro de Génesis también nos puede ayudar a nosotros a poder descubrir que nuestra raíz principal es Dios. De él provenimos y hacia él vamos. Que ojalá al acercarnos a este libro podamos agradecerle a Dios por todo lo que él ha hecho por nosotros, que es la creación, y también por habernos dado la vida. Que Dios les bendiga y que tengan buena tarde.